Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 6 de agosto del año 2024. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y a comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 10. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaba lleno de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: Este es mi hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué significa resucitar de entre los muertos? Superar la muerte, hermanos, aniquilar la muerte, como la hizo nuestro Señor Jesucristo. El Señor resucitó. El último enemigo que tenía el hombre, el más mortal, el más temido, ha sido aniquilado por el amor de Dios. El amor de Dios en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Jesús no era un mero discípulo, como fueron los buenos discípulos de Jesús. Aclaremos estos también grandes discípulos, por ejemplo Moisés y Elías. Aquí a los que convoca el Dios, que lo vemos cuántas veces presenta a Moisés y Elías en el Antiguo Testamento. Sin duda que ellos cumplieron una función fundamental en la historia de la redención de la humanidad. Pero el Hijo es Jesús, el Dios de Dios es Jesús, aquel que es realmente no diría el discípulo amado, sí, el mayor, el verdadero Dios, el Dios de Dios, el que verdaderamente merece este título de Mesías, el que es Mesías, el que es el Salvador, Redentor y Salvador de la humanidad, el elegido. Este es mi Hijo elegido, en Él tengo mi placer, mi contentamiento, en el Hijo, en el único. Y así debemos entenderlo a Jesús, hermanos queridos. A Él debemos seguir y a Él seguimos también, porque en Él está la salvación, en Él está la redención y salvación de todo el género humano. En todos los demás discípulos que aparecen en la Escritura Sagrada, enviados por Dios, que fueron elegidos efectivamente y meritorios delante de Dios y cumplieron la función que se les asignaba y fueron meritorios sin duda, en todos ellos hay el mérito que tiene todo discípulo y todo testigo de la verdad, por supuesto, y como tal debemos venerarlos, y como tal debemos escucharlos y seguirlos. Pero aquel en el cual está la vida, finalmente la plenitud de la misma vida en todos nosotros, es el mismo Hijo de Dios, el que tiene el poder, sobre todo poder, el Cristo de Dios, aquel que hizo la redención y salvación de toda la humanidad, aquel por el cual ahora tenemos la vida y la vida plena y eterna en la gloria del Dios que nos ama y que en Cristo Jesús nos ha elegido para ser finalmente, verdaderamente discípulos del Señor de la vida, discípulos del Hijo de Dios, discípulos de Dios, verdaderamente hijos de Dios, como somos todos aquellos que realmente seguimos y obedecemos fiel y firmemente
aquel que vino a trazarnos un camino definitivo para heredar la vida eterna y la vida gloriosa, la vida en Dios, la vida que nunca deja de ser. A Él seguimos, hermanos queridos, al Cristo de Dios seguimos, a nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, que este relato del Santo Evangelio nos impulse a mantenernos firmes en la fe. Así como Pedro, Santiago y Juan vieron la gloria de Dios en la transfiguración del Señor, si nosotros nos mantenemos fieles al Señor, también lo viviremos, y no por un ratito, sino eternamente. Claro también que esta eternidad, esta plenitud solo se alcanzará también, al igual que como lo hizo nuestro Señor, cargando con nuestra cruz. Pero sabemos que ya tenemos el triunfo porque el Señor resucitó. Y tenemos el triunfo asegurado por el mismo Señor que cargó la cruz. Y en la cruz del Calvario el Señor llevó cautiva la muerte, sancionó a la muerte para siempre. Todo es vida y vida plena en el Señor ahora. Él que murió y resucitó por todos y para todos aquellos que verdaderamente lo obedecen, lo siguen y permanecen firmes siempre en el seguimiento con el Señor. Permanecer firmes en la vida que es de Dios, que es Dios en nosotros y que en Cristo Jesús está Dios en nosotros. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas, Señor, y pedimos tu redención, Señor. Pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de bendición, tu espíritu de amor, tu espíritu, Señor, pleno en el amor que nunca deja de ser. Por Cristo Jesús, nuestro Señor, lo hacemos. Amén. Y amén.